Gracias por unirte a Epic Church International para escuchar la palabra de Dios. Sé que el mensaje que compartiremos hoy te impactará, te ministrará hoy. ¿Por qué? La palabra de Dios es activa y poderosa. Hay 3 acciones que puedes tomar. Primero, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Segundo, haz clic en me gusta en el video. Y tercero, activa las notificaciones para que sepas cuando publicamos. Ahora, siéntate y recibe. Y prepárate para actuar según la palabra. Hola, Epic. Qué bien estar en casa. Pueden sentarse. Mientras venía conduciendo esta mañana con mi esposa, mi bella esposa Hazel, que me acompaña al frente, fue una nueva ocasión para sentir una ola de nostalgia. Como dijo el pastor John, me conoce desde los 12, son hace 40 años, lo cual es muy difícil de asimilar para mí. Imagino que para él también, tal vez. Pero en mi caso, una de las cosas que más agradezco es cómo vio potencial en mí desde muy joven y jamás dudó en expandir mi capacidad, dándome oportunidades que nunca creí imaginables, porque eso es parte del evangelio que representamos. Servimos a un Dios que se especializa en hacer mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o imaginar, ¿verdad? Así que cuando tenía aproximadamente 14 años, me sorprendió un día cuando vino a clase. Yo asistía a la escuela cristiana en Oak Tree Road, Faith Fellowship, hace muchos años. Y él interrumpió la clase y me llamó al pasillo. Y no estaba seguro. ¿Hice algo para merecer una especial dispensación de su gracia? ¿O era otro momento de crecimiento? Y en efecto fue lo segundo. Me preguntó si podría predicar al grupo de jóvenes el jueves por la noche. Un sermón entero, no un panel. Pensé que estaba loco. Me sentí totalmente poco calificado y no preparado para el momento. Y sin embargo, él vio potencial y así extendió la invitación. Estoy agradecido de no haber rechazado la oportunidad. Estaba abrumado por ello. Pero recorro ese camino de recuerdos porque apenas me invitaron a venir hoy. Sabía de lo que necesitaba hablar y es el mismo pasaje que prediqué en mi primer sermón en el grupo Chosen Generation hace unos 37 o 38 años. Preparándome para eso, los que llevan aquí el tiempo suficiente recordarán que mis padres eran ministros, lo son, y mi padre era parte del equipo pastoral como evangelista. Y esa fue mi primera vez pidiéndole guía. ¿Cómo preparo un sermón? Nunca he hecho esto antes. He escuchado muchos, pero nunca he dado uno. Y mi papá me instruyó en 2 ideas básicas. Dijo, cada gran mensaje tiene que tener 2 cualidades, continuidad y progresión. La continuidad hoy es que prediqué el mismo texto hace casi 40 años. La progresión es, con suerte, que hay 4 décadas de experiencia y tal vez un poco más de madurez que lo que el grupo de jóvenes recibió ese jueves. Hace tantos años estamos aquí, estoy emocionado. Reflexionaremos esta mañana sobre Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 17. Lo leeremos pronto. Antes de eso, quiero enviar saludos oficiales de Abounding Grace Ministries, el ministerio y la iglesia que mis padres comenzaron y todavía asisten junto con Thrive Collective. El pastor John mencionó el trabajo de Thrive Collective. Durante muchos años, esta iglesia invirtió generosamente, como acabamos de recordar durante la ofrenda que dieron, y transfirieron mucho, no solo apoyo moral y mentoría, sino también financieramente en la obra. Antes de entrar en la palabra, quiero dar un breve informe
Pueden pasar a la siguiente diapositiva. Thrive Collective es una organización de arte y mentoría en escuelas públicas de Nueva York para despertar nuestra imaginación, para trabajar con jóvenes que han sido diseñados para reflejar la imago Dei de Dios y sin embargo demasiados de ellos asisten a escuelas sin programas de música o arte. Las mismas experiencias que nos conectan de vuelta al Creador. El Creador que nos hizo a mano como una obra maestra y nos llama a reflejar su imagen y semejanza. Y sistemáticamente privamos a los niños de las experiencias que los conectan con ese Creador. Eso hace Thrive Collective. Siguiente diapositiva. Thrive debemos traducirlo, pues trabajamos en escuelas públicas. Me encanta que el llamado a la ofrenda tuviera una definición secular junto con la definición llena de gracia y fiel. ¿Verdad? Bíblicamente sabemos en Juan 10, versículo 11, que Dios Jesús dice de sí mismo: he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En esencia, así se ve prosperar la vida abundante que Jesús vino a ofrecer. No podemos citar Juan 10, 11 en las escuelas públicas. Así que hablamos de crecer o desarrollarnos exitosamente, florecer y tener éxito. Siguiente diapositiva. Para nosotros eso es esperanza y oportunidad. Y en los últimos 15 años aproximadamente, hemos tenido el placer de servir a más de 40,000 estudiantes en más de 250 escuelas públicas y centros comunitarios. Gracias. No solo en los 5 distritos de Nueva York, nos expandimos a 6 estados, Puerto Rico y México. Eso es parte de, gracias, el legado de esta casa, ¿verdad? Mientras entramos en un salón de clases y empoderamos a los jóvenes para crear algo que no pensaron que fuera posible, me recuerda cuando el pastor John me sacó del salón de clases para decir: vas a predicar el jueves. No fue tan directo, pero es el mismo tipo de invitación a imaginar algo que aún no ha existido y llevarlo a la realidad. ¿Verdad? Así se ve el Evangelio. Siguiente diapositiva. ¿Por qué arte y mentoría? ¿Verdad? Así es como lideramos. Esa es nuestra competencia central, murales, para que los niños sean vistos. ¿Verdad? Si no tienen la capacidad para imaginar algo que no ha existido, ¿cómo van a crear una vida que valga la pena vivir? Así que enseñamos murales, no solo teóricamente, no solo desde un punto de vista de apreciación, sino desde un punto de vista de demostración, desde el concepto a la celebración y pasos intermedios para una experiencia creativa compartida. ¿Por qué? Porque la primera verdad de la Escritura es que Dios es creador, pero se nos muestra en los fundamentos del Génesis que Él crea de forma colaborativa. Es el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo en unión. Enseñamos producción para que los alumnos tengan una referencia y un marco al cual volver. Aunque sea la única vez que compongan una canción, produzcan un video y aprendan a distribuirlo digitalmente. Si no lo repiten, tienen un recuerdo de ese momento, desarrollan una visión compartida y la hicieron realidad. Y ese recuerdo permanece igual que el impacto que el pastor John tuvo en mí, que sigue siendo real 40 años después. Y la tutoría, porque todo estudiante desea ser entendido, ¿no? Ser visto, escuchado y entendido. Siguiente. Es aprendizaje por proyectos. Los alumnos producen. Rhyme es nuestro programa de música principal. Estas son algunas de las portadas de discos de casi 80 canciones originales. Y ellos diseñan las portadas, las distribuyen en diversas plataformas. Siguiente diapositiva. Durante estos años tuvimos el gusto de producir más de 800 obras de arte público, murales en específico, por los 5 distritos y otros estados. Siguiente. Escogí esto
porque algunos recordarán a mi hermano Jonathan. Jonathan es el padrino espiritual de este trabajo, porque tuvo la visión de que si cruzamos la calle y nos integramos en una escuela pública, nuestro impacto ministerial se profundizará. Se convirtió en profesor de matemáticas porque creía que si el evangelio es una buena noticia para los pobres, entonces cuando los niños dejan nuestras iglesias, deberían conseguir un buen trabajo. Y muchos de nuestros chicos batallaban para trabajar porque no eran buenos en matemáticas. Por eso se hizo maestro de matemáticas en la secundaria. Y acaba de terminar su año 19 o 20 como maestro. Pero el primer mural fue en su escuela, sobre estos pilares que ven a mis espaldas. Y nuestro mural número 700 fue repintar esos pilares en la misma escuela. Y él está en una de esas fotos con algunos de sus estudiantes. Siguiente. Aplaudan a mi hermano Jonathan, pastor asociado de Abounding Grace. Completamos el mural 800 esta primavera. Este es especial. Si recuerdan al pastor Rick y a Arlene, en 1982 comenzaron Abounding Grace Ministries en la calle 6 y la avenida 6, bajo la teoría de que la palabra es verdadera. Y cuando Dios dijo, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, su evangelismo sería inútil sin Abounding Grace. Fueron a los peores puntos de droga identificados por la policía en Nueva York. Este mural fue pintado a media cuadra de donde empezaron. Ese retrato en la esquina es el pastor Rick. Siguiente diapositiva. Hace 25 años, este 11 de septiembre, fue el primer clérigo en la zona 0 tras morir el capellán. En 2018 tuvo un diagnóstico de cáncer a causa de su tiempo en la zona 0. Ha luchado contra ello desde entonces. Sigue con nosotros. Era importante contar la historia del impacto de su palabra. Y tuvimos el gusto de incluir no solo su retrato, sino también el de mi madre. Otra vez a media cuadra de donde iniciaron el ministerio, a media cuadra de donde se mudaron y criaron a mis hermanos. Yo ya no vivía ahí. Y luego la foto de abajo donde mi madre señala a ese joven. Ese joven fue mi primer converso y discípulo como director juvenil de la iglesia. ¿Verdad? Él es el nieto espiritual del pastor John, pero falleció hace unos 10 años. Y lo incluimos ahí porque creció a una cuadra de esa esquina y su mirada observa el lugar donde creció. Siguiente diapositiva. Me tomo el tiempo para hacer esto porque es parte del legado de esta iglesia e informa hacia dónde vamos cuando nos sumergimos en Colosenses en breve. Este espacio, ayer, mi esposa y yo, y nuestro equipo de Thrive Collective, organizamos una casa abierta. Es el edificio de vivienda pública en el Lower East Side, donde empezamos el programa extraescolar hace 30 años, en 1996. Tras 15 años, nos mudamos a la escuela siguiendo a mi hermano a la PS34. Devolvimos el espacio hace 15 años. Ayer reinauguramos el lugar como el Thrive Hub. Es exactamente el mismo espacio. Pueden ver que lo que profesamos en el exterior se manifiesta en el interior. Siguiente diapositiva. La jornada de puertas abiertas permitió experimentar los espacios creativos, el estudio de artes visuales, el estudio de podcasting, el estudio de producción digital y un pasillo lleno de murales individualizados. ¿Por qué? 15 artistas distintos con 15 estilos distintos crearon algo que refleja la imagen de Dios que Él puso dentro de ellos. Donde sea que vayan los jóvenes, se encuentran con el Creador para estimular e inspirar una forma diferente de pensar sobre la vida en el mundo. Y ayer fue la jornada de puertas abiertas y fue un deleite venir y descansar en Nueva Jersey anoche y adorar con ustedes en un servicio épico esta mañana.
Así que ese es mi informe. Mucha gratitud ahí. Gracias por la inversión y el compromiso continuo para traer vida y transformar espacios que reflejen la gracia de Dios. Y con esto vamos al libro de Colosenses. No, resucitados con Cristo. Hagan todo. Colosenses 3. Siguiente diapositiva. Antes de entrar en el texto, quiero darles el contexto. ¿Qué está pasando en el libro de Colosenses? Primero, deben saber que el libro de Colosenses fue escrito desde la cárcel. Pablo está encarcelado en una cárcel romana. Está esperando un juicio capital. Al final, el juicio que le costó la vida. Y mientras espera el juicio, llega un viejo amigo también sentenciado a la misma cárcel romana. Se llamaba Epafras. Epafras. Escojan su pronunciación. Yo diré Epafras. Epafras fue alguien que conoció a Pablo en Éfeso muchos años atrás. Él fue salvado y discipulado por Pablo en la ciudad de Éfeso y deseaba viajar con él en su ministerio. Pero Pablo, antes de continuar su camino, dijo: ¿cómo dije que se pronunciaba su nombre? Le dijo a lo llamaremos Le dijo a que en lugar de viajar con él, necesitaba volver a su ciudad natal de Colosas y evangelizar Colosas y los pueblos de Asia Menor. Asia Menor, para los que no saben, es básicamente la actual Turquía. Pablo, a pesar de todos sus viajes, evitó Colosas. Nunca fue a Colosas. Colosas no era una ciudad importante, era una ciudad pero mucho más modesta. Estaba a unas 100 millas al este de Éfeso. Así que él fue a Éfeso, ¿cierto? Pero nunca llegó a Colosas. Pero él fue y comenzó iglesias en Colosas, así como en otras ciudades. Y tiene un ministerio dinámico donde levanta seguidores de Cristo que Pablo nunca alcanzó. Aunque el mandato de Pablo era llevar el evangelio a los confines del mundo. Supongo que Colosas quedó fuera. No eran lo suficientemente remotos, ¿verdad? Así que va y está allí, pero ahora lo encuentra en la celda de al lado. Y entonces él está informando sobre la bondad de Dios en estas iglesias. Pero mientras informa, hay algunas luchas que son parte del informe. Dificultades en tiempo real con las que la gente lidia y así interceden en prisión por la gente. Y Pablo, en su generosidad, decide que aunque nunca estuvo en Colosas ni conoció a esta gente, que escribiría no una sino 2 cartas. La carta pública es la que vamos a reflexionar hoy. Es Colosenses. La carta privada es Filemón. ¿Cierto? La carta de Filemón solo la voy a mencionar en el contexto. La carta de Filemón es para un líder de la iglesia que era cristiano, seguidor de Cristo y dueño de esclavos. Y uno de sus esclavos convertidos escapó de la esclavitud y huyó. Y ahora él está en Roma y es la persona a quien Pablo y han encargado la tarea de devolver las cartas. Este tipo dice: soy un esclavo fugitivo, no puedo volver. ¿Cierto? Pero el evangelio transforma nuestras circunstancias. Y así Filemón. ¿Podrías celebrar las circunstancias transformadas? Le dice a Filemón: recíbelo. No como esclavo fugitivo, sino como hermano, como a tu hermano. El evangelio transforma nuestros destinos, ¿verdad? Y luego la carta pública, así que eso va a Filemón para que Onésimo no sea arrestado y para que Colosenses pudiera ser leída al resto de la iglesia. ¿Qué ocurre en Colosas en ese momento? Siguiente diapositiva. En Colosas hay drama. Drama que para nosotros en 2026
podría sentirse familiar. Es el tipo de drama que experimentamos en nuestros feeds de redes sociales de manera regular. Si eres parte de la iglesia fuera de Epic o además de Epic, si colaboras con otros ministerios, este drama es excepcionalmente familiar. ¿Qué clase de drama es? Bueno, comienza con conservadores y liberales, nuestros viejos amigos que no logran llevarse bien, los judíos conservadores que eran seguidores de Cristo, insistían en que los gentiles, que eran la mayoría de la iglesia en Colosas, debían volver a lo básico, tenían que circuncidarse, tenían que observar todas las reglas dietéticas judías. Debían celebrar las fiestas judías e incorporar tradiciones judías en su adoración. Ese era un lado del drama. Por el otro lado del drama estaba el hecho de que estos son gentiles. Y en el mundo romano de aquel tiempo crecieron en una sociedad de tipo muy politeísta, donde para ellos la lucha, si puedes imaginar, es que son los más progresistas, ¿verdad? Los progresistas dicen, Jesús, sí, lo seguimos, pero es uno entre tantos, ¿verdad? Hay muchos dioses, está Zeus. Bueno, Zeus era el griego. Como sea, están todos los dioses de esa época. Y así Jesús simplemente encaja en el panteón de los dioses. Y hay tensión entre liberales y conservadores, creando una brecha en la iglesia. Y así, él como pastor fundador, el apóstol de la casa, tiene el corazón roto porque no pueden llevarse bien. La iglesia está sufriendo y esa es la crisis a la que responden. ¿Alguien se identifica con esto? ¿Ha sido parte de, o al menos observado, no proyectaré nada en nadie en Epic? Y ese es el contexto de la carta. No leeremos toda la carta hoy, no tengo tiempo. Pero comenzaremos en el versículo 1 del capítulo 3 hasta el versículo 17. Y al trabajar el pasaje lo trataremos como 3 movimientos, ¿verdad? El primer movimiento, siguiente diapositiva, restablece su perspectiva. El primer movimiento les recuerda poner sus corazones y mentes donde pertenecen. Siguiente diapositiva. Comenzaremos en el versículo 1. Ya que han sido resucitados con Cristo, pongan sus corazones en las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Pongan sus mentes en las cosas de arriba, no en las cosas terrenales. Observen. Incluso mientras trata con el conservadurismo político y el liberalismo y el conservadurismo religioso y el liberalismo, él no comienza ahí, comienza en un nivel más básico. Y el nivel básico es que tu corazón y tu mente y corazón deben estar de acuerdo. Y cuando nuestros corazones y mentes están en conflicto, nuestras relaciones se llenarán de drama. Algunos estamos hechos como pensadores, algunos de nosotros estamos hechos como personas que sienten. Si alguna vez has sido parte de una conversación con alguien que es diferente a ti, es difícil comunicarse. Nos encontramos hablando sin entendernos porque estoy tratando de racionalizar la verdad y alguien más está tratando de intuir la verdad y no podemos llevarnos bien. Eso es antes de que entres en la sustancia de la política, la teología, la cultura y todas las otras cosas, ¿verdad? Así que nos devuelve a ese nivel básico. Y dice, ya seas un pensador o alguien que siente, tu pensamiento inspirador y tu sentimiento fundamental están puestos allá arriba con Cristo. En el minuto en que lo simplificamos y lo reducimos a las cosas con las que estamos luchando en la carne, perdemos el momento y la oportunidad de experimentar la presencia demostrada de Dios en un espacio. Él dice, pongan su mente en las cosas de arriba, no en las terrenales.
Cuando digo simplificar, no de una forma irrespetuosa, sino en las cosas terrenales, las cosas que nos consumen, que nos preocupan, que nos irritan, que nos frustran. Si tomamos el corazón y nuestras mentes y los preocupamos con lo mundano, será difícil experimentar la gracia sobre la que Él escribe en el libro. Versículo 3. Pues murió por ustedes y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo su vida aparezca, ustedes aparecerán con Él en gloria. Él comienza a reorientar no solo un recordatorio de dónde deben estar fijos sus corazones y mentes y unidos, sino que va más allá. Recuerdo que por años al leer el versículo 4 y habla de que Cristo aparece, al aparecer, ustedes aparecerán con Él en gloria. Siempre lo vi como una promesa de ir al cielo, ¿verdad? Cuando Él vuelva y ascendamos. Pero el contexto de todo este libro, pero en particular este capítulo, me ha hecho repensar esa interpretación. Participamos en su gloria. Apareceremos también con Él en gloria cuando Él aparezca, ¿dónde? En el cielo. Al final, cuando tu tiempo aquí termina, ¿o es cuando Él aparece en la presencia de ustedes? Cuando lleva su espíritu, su identidad, su imagen, su semejanza a un lugar. En el Sermón del Monte, Jesús habla de su glorificación. Y en Mateo 5 dice, seremos glorificados no por la elocuencia de nuestra predicación o el rigor de nuestro intelecto o la agudeza de nuestro hilo de redes sociales. ¿Verdad? Así no se nos glorifica. Dice, lo glorificamos cuando el mundo ve nuestras obras. Verán nuestras obras y lo glorificarán en el cielo. Creo que es el versículo 17 aproximadamente de Mateo. Es una cita real, por cierto. 17. En Mateo capítulo 5. ¿Verdad? Él es glorificado cuando aparecemos y cuando estamos fijados en las cosas de arriba. Cuando nuestros corazones y mentes están alineados con lo que Él nos ha causado y llamado a hacer. ¿Verdad? Entonces es innegable que hay algo especial, algo distinto, algo tangible que Dios hace en nuestras vidas. Versículo 5. Hagan morir, pues. Recuerdo que en la comunión de fe, el pastor Dave siempre decía, si hay un por tanto, debes ver para qué está ahí. ¿Verdad? Nos llama a poner el corazón y la mente arriba. Él promete que cuando aparezcamos, vamos a traer la gloria con nosotros. La gente experimentará la gloria de Cristo cuando entremos en la habitación. Por tanto, si esa es la meta, si la meta es mantener sus corazones y mentes alineados y fijos en el Cristo resucitado, por tanto, ¿qué dice? Hagan morir lo que pertenece a su naturaleza terrenal. Inmoralidad sexual, impureza, lujuria, malos deseos y codicia, que es idolatría. Es difícil no estar preocupado por las preocupaciones terrenales si estamos consumidos por la codicia. Es difícil no preocuparse por lo terrenal si nos consume la inmoralidad sexual, la lujuria, la impureza y todas las cosas que tan fácilmente nos enredan, que nos atrapan, ¿verdad? Él dice que tenemos la obligación de hacerlo morir, no hacerlo morir una vez, sino de forma continua. Porque ¿cuántos de ustedes son como yo en que solo porque le dijeron sí a Jesús
ustedes no dejaron de luchar con la tentación. A diario, nuestra responsabilidad es hacer morir aquellas cosas que harían que nuestras mentes y corazones descendieran de nuevo al espacio donde Dios nos ha prometido que ya no tenemos que vivir. Ese es el fin del primer acto del pasaje, ¿verdad? Restablece nuestra perspectiva y marco mental. Siguiente diapositiva. Acto 2. Me gusta llamar a lo que había sucedido fue, todos hemos estado ahí, ¿verdad? Apocalipsis dice que vencemos por la sangre del Cordero y nuestro testimonio. La sangre del Cordero no fue tu obra. El Cordero decidió ser sacrificado por nuestro pecado. La palabra de nuestro testimonio, eso es todo nuestro, viviendo la santificación de su gracia, ¿verdad? Pero la palabra de nuestro testimonio es el poder de nuestra historia. Demasiado a menudo, cuando volvemos a contar la historia, cae en la trampa de lo que había sucedido fue. Empezamos a recordar y nos ponemos nostálgicos por lo que hacíamos antes de que Cristo nos transformara y pusiera el corazón y la mente sobre esas cosas. Así que ahora lo que está a punto de hacer es desempacar esta declaración metafórica de hacer morir. ¿Cómo hacemos morir esas tendencias a volver corriendo y ser consumidos de nuevo por esas cosas? Versículo 6. Porque debido a estas, la ira de Dios viene. Solías caminar en estos caminos en la vida que una vez viviste. El estado de las cosas, de lo que pasó, ¿verdad? Solías hacerlo, pero ahora, hoy es un nuevo día, ahora es ahora. ¿Sabes cuándo el ahora será mañana? Mañana. No hoy, hoy es el ayer de mañana. Mañana es un nuevo ahora. Ahora Él dice, ahora, cuando sea que estés leyendo esto, cuando sea que estés recordando esto, pero ahora también debes deshacerte de todas esas cosas como estas. Él está a punto de entrar en los detalles, ¿verdad? Ir al grano, como dicen. Especifica qué cosas debemos hacer morir deshaciéndonos de ellas. Desháganse de esto: ira, rabia, malicia, calumnia y lenguaje obsceno de sus labios. No se mientan unos a otros, ya que se han quitado su viejo yo con sus prácticas. ¿Sabías que la ira, la rabia, la malicia, el lenguaje soez es una forma de mentir? A veces las mentiras tienen suficiente verdad para ser creíbles. Tienen algo de verdad y no siempre son tan malas. Hace falta discernimiento para distinguir la verdad de la mentira. Pero algunas mentiras son de una variedad más obvia. Y ante la duda, mírate al espejo. ¿Cuándo fue la última vez que respondimos a un conflicto con rabia? ¿Cuándo hiciste clic en un titular cebo? No leíste la historia, no viste la otra parte, solo hiciste clic y compartiste. Nadie aquí. Voy a admitir eso. ¿Verdad? Pero esa vez que ese titular lascivo te atrapó, ¿sabes cómo se llama eso? Calumnia. La última vez que el titular cautivó nuestra imaginación y empezamos a contárselo a todos nuestros amigos como si nos hubiéramos convertido en periodistas de investigación y hubiéramos hecho los deberes para ver si era verdad. Y simplemente estamos haciendo eco, amplificando y atrayendo la atención a algo que podría ser cierto o no. Con toda probabilidad es parcialmente cierto. ¿Y sabes lo que significa parcialmente cierto?
No se mientan unos a otros, puesto que se han quitado su viejo yo con sus prácticas. Recuerden a quién le está escribiendo. Le escribe a una iglesia que está en conflicto, una iglesia donde los conservadores y los liberales hablan sin escucharse. Una iglesia que probablemente tiene, iba a decir prehistórico, esto no es prehistórico, sino una versión de hace mucho tiempo de cebo de rabia. ¿Verdad? No está en el móvil, estaba en la tableta. Y están hablando sobre eso y cayendo en la trampa. Él dice, por causa de esto, ahora líbrate de estas prácticas. Deja estas prácticas. Sigue en el versículo 10. Terminaremos la frase porque el 10 sigue. No se mientan, pues se han quitado el viejo yo con sus prácticas, versículo 10, y se han puesto el nuevo, que está siendo renovado en conocimiento a la imagen de su Creador. No basta con deshacerse de las cosas que nos atrapan. Si no nos ponemos algo más, ¿verdad? La naturaleza aborrece el vacío. Lo aprendí en la primaria en Cornerstone, ¿verdad? En el minuto en que algo está vacío, limpio y puro, las partículas de polvo empiezan a llenarlo. ¿Lo sabes? Echas el producto en el triturador de basura. Eso solo funciona unas horas. Y luego los bichos comienzan a infestar de nuevo, ¿verdad? Él dice, tenemos que renovar, hacerlo de nuevo. Como ahora, mañana no es hoy. Lo nuevo deja de ser nuevo mañana. Debemos renovar una y otra vez. Y él dice que la forma en que renovamos es en el conocimiento de la imagen del Creador. ¿Por qué hacemos artes y mentoría? Porque necesitamos constantemente recordar cómo opera el Creador. El Creador no reproduce la misma cosa. El Creador no usa copias. Yo sé que me delaté, ¿cierto? El Creador hace todas las cosas nuevas. Y Él dice que la forma de reflejar esa parte del Creador es mediante el conocimiento de su carácter, el conocimiento de su imagen. ¿Cómo se adquiere? Por mucho amor y respeto que tenga por esta iglesia y por sus pastores, olvidarán el 80% de lo que escucharon en el momento en que salgan por estas puertas. Eso no es crecer. Tal vez se sintieron inspirados, tal vez sus ojos se abrieron. Quizás el pensamiento es que hay más allá afuera, ¿verdad? Para eso sirven estos encuentros. Pero renovarnos en el conocimiento de la imagen, eso sucede cuando sales de esta sala. Cuando regresamos a las Escrituras, cuando empezamos a ver a nuestros prójimos, no como enemigos, sino como reflejos de Jesús, ¿verdad? Entonces nos renovamos al ver la imagen en quien discrepa conmigo en temas políticos, cuya teoría económica es opuesta a la mía. Quizás esa persona refleja un lado diferente de la imagen de Dios que el que ves desde tu punto de vista. Y solo tenemos que ver el otro lado de la misma moneda, ¿verdad? Dice que nos renovemos. Sigue en el versículo 10. En el 11. Aquí no hay gentil ni judío, circuncidado o incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es el todo y está en todos. Él usa la misma palabra 2 veces. En caso de que todo no fuera lo suficientemente inclusivo la primera vez, lo dice de nuevo. Todo, todo. No es a veces o algunas de las cosas o en ocasiones todo y todo, pero aún así vemos
La tendencia, ¿verdad? Es como si estuviéramos viendo un espejo de la actualidad, porque aquí en el versículo 11 todos son identificados por su identidad elegida. Él dice aquí, no se trata de ser gentil, no se trata de ser judío, no se trata de ser circuncidado, no se trata de escitas y bárbaros, ni de esclavos o personas libres. No descarta cómo nos identificamos, pues la vida de un esclavo era muy distinta a la de un libre. No tengo idea de cómo era la vida de un escita, pero sin embargo es lo suficientemente importante como para obtener una mención. ¿Cierto? Bárbaro es una palabra que evitamos usar hoy, salvo cuando peleamos. No la gente común, no usan esa palabra, tienen otras. Pero estos juegos de identidad, él dice, si realmente estamos buscando el conocimiento de la imagen de Dios y si nuestros corazones y mentes están puestos en lo alto, entonces no vamos a simplificar la imagen de Dios en una etiqueta, en una categoría, en una caja que se marca. No significa que no veas esas distinciones. Recuerda al Creador, si observas su naturaleza, la obra maestra vive en esta sala. No hay dos de nosotros exactamente iguales. Si no ves la diferencia, es otro problema y por eso debemos renovar la mente. Porque Él lo aprecia. Él no hizo, incluso los gemelos son diferentes, ¿verdad? Hay en todas partes, todo lo que Él toca, todo en todo es distinto. Y Él nos invita a entrar en ese espacio. Lo que había sucedido era que nos deshacemos de todas esas prácticas y adopten un nuevo conjunto de prácticas que rechace las mentiras, que rechace la tendencia a provocar ira, que rechace la malicia que nos lleva a pensar mal de otros o a suponer lo peor de sus intenciones. Siguiente. Estamos por entrar en la etapa final y la llamo estilo y perfil. ¿Por qué? Porque los Knicks ganaron el campeonato. Si sabes, entiendes la referencia. Y si no, está bien. Pregúntale al pastor John, pues el único equipo en el que coincidimos son los Knicks. Y por eso saludamos a nuestro equipo. ¿Cierto? Pero aquí el pasaje continúa. La metáfora sigue cambiando. Él dice, por tanto, otra vez la misma palabra por segunda vez. Por tanto, ya que nos libramos de todas esas prácticas, por tanto, porque estamos asumiendo un nuevo conjunto de expectativas como el pueblo elegido de Dios, santo y amado, vístanse de eso. ¿Se imaginan esta mañana al ir a la iglesia cómo el hermoso equipo de hospitalidad, los anfitriones, ujieres y seguridad habrían respondido a la persona que llegó a la iglesia sin ropa? ¿Saben que solo porque se vistieron ayer, tuvieron que vestirse hoy? Asumo que casi todos nos vestimos distinto hoy a la de ayer. Vestirnos es una tarea diaria, no es algo que ocurra ocasionalmente. Es un ritmo regular, cada día nos despertamos y ¿saben qué? Ustedes eligieron venir a la iglesia vestidos así. Fue una elección consciente. Algunos eligieron bien, debo decir, ¿cierto? Tomamos decisiones conscientes a diario sobre cómo nos vestiremos. Bueno, él dice, por tanto, revístanse de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. El guardarropa que nos ofrece se caracteriza por la bondad, no por el sarcasmo. Por humildad, no por la soberbia. Verdad por mansedumbre.
no por dureza. Pero a veces volvemos a caer en esas prácticas. El antídoto para eso es elegir conscientemente cada día ser amables. Imaginen si la próxima vez que alguien quiera molestarlos y presionar todos sus botones, respondieran con amabilidad. ¿Verdad? ¿Qué tan distinto sería el drama? Pablo escribe a una iglesia marcada por el drama y dice: salgan del drama, dejen de ser provocados. Nadie aquí se altera. No nos alteramos. Cuando nos vestimos de compasión, o al menos no tan seguido, al vestirnos de humildad. Él dice: sopórtense y perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Perdonen como el Señor. ¿Saben quién tiene razones para ser provocado? Dios. ¿Saben quién le dio varias? Yo. Todas las veces que desobedecí, todas las veces que insistí, todas las veces que aseguré tener razón, incluso cuando estaba equivocado. Todas las veces que herí a alguien con mis palabras descuidadas o mis acciones insensibles. Él dice que le hice todo eso a Él. Él tiene motivos para ser provocado por mí. ¿Saben cómo no se altera por mi presencia? Perdón. Él dice que tienes una larga lista de quejas. Todos tenemos quejas. Y podemos seguir y seguir y seguir por días enumerando todas las formas en que la gente nos ha herido, ofendido, usado y abusado y traicionado. Todos tenemos las quejas. Y él dice, sin importar qué tipo de... Si alguno de ustedes tiene, aunque sea una sola queja contra alguien, perdónenlo. Yo tengo varias. Perdonen como el Señor los perdonó. Y sobre todas estas virtudes, vístanse de amor, que las une en perfecta unidad. El amor es una palabra tan usada que no sabemos qué significa. Pero aquí le da sentido. Ante la duda, el amor parece perdón. Cuando hay dudas, el amor se ve como humildad. Cuando hay dudas, el amor se ve como gentileza, bondad o compasión. Cuando cada vez que alguien te da una razón para añadir al libro de quejas, de agravios, el amor se ve como dejarlos libres, pero no merecen ser perdonados. El amor nos une en perfecta unidad. El amor no niega el hecho de que te están hiriendo. El amor no lo pasa por alto, pero nos da una oportunidad de mantenernos comprometidos. No solo porque es un hashtag estar unidos o aspirar a ello, sino que la unidad perfecta se ve como humildad. Cuando tienes razones para ser la persona más arrogante de la sala, elegir no serlo, deshacerte de esas tendencias y en su lugar ponerte esta opción. Él continúa: dejen que la paz de Cristo gobierne sus corazones, pues como miembros de un cuerpo fueron llamados a la paz, y agradezcan. Dejen que el mensaje de Cristo habite entre ustedes mientras enseñan con sabiduría mediante salmos, himnos y canciones del Espíritu, cantando a Dios con gratitud en sus corazones. Recuerden que ha traído drama a Pablo. Ellos están intercediendo por la paz. Él vincula la paz con la gratitud. La próxima vez que estés en conflicto, gratitud. Hay forma, pese al drama, de reconocer el valor que esa persona aporta. Esa persona que es una obra maestra hecha a imagen y semejanza de Dios,
¿Hay algo sobre esa persona que valga la pena celebrar, honrar o por lo cual expresar agradecimiento? Y no solo gracias con palabras, sino recuerden palabra y obra. La paz y la gratitud están vinculadas. No puedes tener paz si siempre guardas rencor. Si miras a alguien con cinismo y desconfianza y eso es lo único que ves, es muy difícil entrar en este lugar de paz. Finalmente, versículo 17. Y todo lo que hagan, sea de palabra o de obra, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre a través de Él. Aquí esa palabra todo lo abarca todo. Lo que sea que hagan de palabra o de obra antes de fumar ese cigarrillo, gracias Jesús. Y si ese gracias es sincero, ¿quién soy yo? Pero si ese gracias es solo una forma de usar la libertad, entonces es gratitud, ¿verdad? La próxima vez que sintamos la tentación de herir a alguien, de atacar, de buscar venganza, de ponerlos en aprietos, ¿verdad? Para darles lo que justamente merecen. La próxima vez que nos sintamos tentados a señalar a los conservadores porque somos progresistas, o a señalar a los progresistas porque somos conservadores. La próxima vez que no escuchemos, porque tenemos que tener la razón, y nuestra necesidad de tener razón es más importante que el perdón. La próxima vez que pase esto, hagas lo que hagas. Cada vez que ocurre algo, ¿dónde está Pablo al escribir la carta? Está preso. No está preso por ser un criminal, al menos no uno grave. Era criminal por predicar el evangelio. Esa es la razón por la que estaba encadenado. Tenía todas las razones para estar amargado y sin embargo es él quien dice, hagas lo que hagas, ya sea de palabra o de hecho. Hazlo en nombre del Señor Jesús, agradeciendo al Padre. Hazlo de palabra y de hecho. La alineación con la que empezamos en los versículos 1 y 2, cuando dijo que nuestros corazones y mentes deben estar puestos en lo alto, tenemos que reconectarnos, restablecer todas las divisiones que comienzan cuando la falta de alineación causa la fricción en primer lugar. Ahora Él lo retoma con otra clase de alineación. Si nuestros corazones y mentes están puestos en lo alto, entonces nuestras palabras y obras tienen integridad. Si nuestros corazones y mentes no están donde deben, nuestras palabras y obras parecen hipocresía. Sé que nadie se identifica con eso, pero yo sí. Donde las palabras que decimos y la forma en que vivimos no coinciden con la imagen de Dios, y Él ya no es glorificado cuando fallan, cuando se fracturan. Esto es lo que Colosenses nos ofrece, la perspectiva de alguien en prisión que sin embargo ha sido transformado por la gracia, que se interesa por una comunidad sin conexión personal, no directa al menos, aunque sí la tiene, pero no su propia conexión personal, sino que está dispuesto a alinear su corazón y su mente con Él, para que de palabra y de hecho la iglesia en Colosas pudiera reflejar la imagen de Dios. Esa es la promesa para el 2026, no solo para la Turquía del primer siglo. Asia Menor me alegra que les sirviera, me emociona más lo que significa para nosotros.